Amén. Gracias, hermana Ivonne y todos los hermanos. Buenos días. Señor les bendiga. Y damos gracias una vez más por la oportunidad que nos da el Señor para estudiar su palabra, para repasar lo que quizás ya hemos estudiado antes. Que esa es la clave de la enseñanza. El mismo Señor lo dijo, ¿no? Hay que repetirlo, repetirlo, al andar, al acostarse, al levantarse. Y no debemos nosotros de angustiarnos por eso. Bueno, quiero compartir con ustedes una cortita estudio, un énfasis sobre el tema de la expiación que hemos estado estudiando. El sábado pasado en la tarde estudiamos, porque sabemos que ese es el fundamento de nuestra fe. ¿Sí? Básicamente, la verdad presente, profética, nos lleva hacia ello. Es algo que tenemos como herencia y que hemos nosotros mismos constatado en la Escritura. Porque en el libro de Daniel, capítulo 8, versículo 14, justamente se nos dice eso. Se dice que hasta 2300 tardes y mañanas y el santuario sería purificado. Se presenta este versículo como el clímax de la visión profética del libro de Daniel, capítulo 8. Es parte integral de todas estas profecías que están en Daniel capítulo 2, capítulo 7, capítulo 8 y 9 que van juntas, capítulo 10, 11 y 12. Esas cuatro líneas proféticas son revelaciones de parte del Señor hacia Daniel y luego obviamente hacia todos nosotros, para que entendamos pues cada etapa de la historia del mundo en el desarrollo del gran conflicto, en el desarrollo y resolución del gran conflicto. Y en esa parte final del gran conflicto se involucra pues el cuarto metal, si hablamos de Daniel 2, o la cuarta bestia si hablamos de Daniel 7. Pero en la cuarta bestia sale un cuerno pequeño que también aparece en Daniel 8, ese cuerno pequeño, y que parte de su obra, la principal obra de ese cuerno pequeño, es la misma que ha tenido el diablo en el cielo, que es levantarse en contra de Dios, sentarse en el trono de Dios como si él fuese Dios. Pero en Daniel capítulo 8, en el contexto de este estudio, lo que se presenta de este cuerno pequeño es que no solamente lograría el control del mundo, sino que haría una obra sobre ocultar o echar por tierra la verdad, el sacerdote y el santuario. Eso es lo que dice Daniel capítulo 8. De hecho habla de eso, de que se engrandeció hasta el ejército del cielo, echó por tierra la verdad, echó por tierra el sacerdote, echó por tierra el santuario. ¿Y qué significa? Bueno, que esa gran verdad del sacerdocio de Cristo, del ministerio de Cristo y del santuario celestial de Cristo fueron echados por tierra. Fueron echados por tierra quiere decir ocultados. La vista de las personas terrenales, la vista de las personas que vivimos en la tierra, se les ocultó esta gran verdad del sacerdocio, ministerio y santuario de Cristo celestial. Entonces justamente esa es la pregunta. O sea, en ese contexto de esa obra, entonces es la pregunta que hace en el versículo 13 de Daniel 8 que dice: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo y de la abominación asoladora que pone en el santuario y el ejército para ser pisoteado? Entonces este versículo 13 básicamente es un resumen de todo lo anterior, de todo el capítulo 8 del 1 al 13, del 1 al 12. Es un resumen porque justamente lo que dice es, mira, ¿hasta cuándo durarán esta obra que hace por un lado el continuo y luego la hace la abominación asoladora? ¿Cuál obra? Poner el santuario y el ejército, y añadimos también aquí, y el príncipe del santuario, los pone por tierra, los holla, los pisotea, los oculta.
¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo el pueblo en la tierra se le oculta esta verdad, ¿no? Entonces, claro, aquí la respuesta es hasta 2300 tardes y mañana. Hasta 2300 tardes y mañana. Luego, el santuario será purificado. O sea que, indudablemente, la respuesta del versículo 14 no solamente habla de un evento de purificación del santuario, sino que también es una respuesta a la pregunta: ¿hasta cuándo durará la visión en que esta obra del santuario sería ocultada, pisoteada? O sea, es una obra también que hace el cuerno pequeño. Pisotea el santuario. De hecho, Apocalipsis 13 también lo dice. En Apocalipsis 13, cuando uno lee en Apocalipsis 13, por ejemplo, si uno lee el versículo, miren lo que dice. En Apocalipsis 13 habla justamente del cuerno pequeño bajo la figura de la bestia. Y específicamente de una de las cabezas de la bestia. Esa cabeza que fue herida. Bueno, antes de ser herida, dice en el Apocalipsis 13 que habla blasfemia en el versículo 5. Y en el versículo 6 dice que la blasfemia que habla es en contra de Dios, en contra del nombre de Dios y en contra del tabernáculo de Dios. Fíjese que no usa la palabra santuario, pero es un sinónimo. El tabernáculo hace referencia a lo que Dios le mandó a Moisés levantar en el desierto, el tabernáculo. Y ese tabernáculo se le dijo a Moisés que era sombra y figura del celestial. Entonces este tabernáculo del que está hablando aquí es del celestial, del de Dios, el que Dios mismo levantó, no el hombre. Y la obra de la bestia, la obra del cuerno pequeño, que ese es el papado, era no solamente echar por tierra, sino blasfemar del tabernáculo. Blasfemar del tabernáculo. Entonces, bueno, esa fue la labor. En la labor que hizo la abominación desoladora desde que se estableció allí en el 538 después de Cristo, ha sido blasfemar del tabernáculo, ha sido pisotear el santuario, ha sido ocultar esa obra del santuario. Y eso creo que también ya lo hemos estudiado cuando hicimos el estudio de la semana de oración del libro Camino Consagrado. Hay un capítulo justo ahí donde habla de eso. Y específicamente se ha cumplido esa parte en todo lo que fue la obra, digamos así, los 1260 años o los 1290 años en la obra de ocultar, que en la profecía de Daniel 8 son 2300 tardes y mañana, o sea, hasta las 2300 tardes de mañana, y el santuario será purificado, será vindicado, será establecido. Entonces, claro, por eso es que el fundamento de la fe adventista comienza allí, porque Dios levanta al pueblo adventista con esa misión. ¿Con qué misión? Con la misión de, mientras Jesucristo está purificando el santuario, el pueblo, su pueblo remanente, está en la tierra restaurando la verdad del santuario. Restableciendo esa verdad que fue echada por tierra, la está restableciendo, la está restaurando. Y cómo, o sea, fíjese que hay un, en estas palabras de que ha sido echada por tierra, justamente lo que está diciendo básicamente es que esa verdad de una purificación del santuario, el papado, que es el cuerno pequeño, la echó por tierra, la borró, la ha querido borrar. ¿Y cómo lo hizo? Bueno, por un lado, negando la existencia de un santuario celestial. Por otro lado, negando la labor de Cristo como sacerdote, como sumo sacerdote. Y tercero, negando esa obra de purificación como tal. O sea, negando el santuario, negando el sacerdote y negando la purificación del santuario. Y noten, si se darán cuenta, que este ocultamiento, según el versículo, duraría hasta 1844. O sea que aún la Reforma Protestante, con toda la labor que hizo, que fue levantada por Dios indudablemente, sin embargo esta parte de la obra no le fue encomendada al protestantismo. Porque se está diciendo que esa verdad seguiría echada por tierra y oculta hasta
2300 días de tarde y mañana. Por eso es que nosotros vemos que los protestantes tampoco comprenden esta verdad del santuario. De hecho, nuestra misma historia adventista da fe de ello. Porque nosotros como adventistas, el pueblo adventista, cuando comienza con la predicación de Guillermo Miller. Guillermo Miller primeramente había sido deísta, luego fue bautista, o se le dio pues una licencia bautista para predicar, y se unieron con él, porque él no se limitó a predicar entre los bautistas, sino que entre todo el protestantismo estadounidense, y se unieron con él pues personas y líderes de otras iglesias protestantes. Y el hecho de que ocurrió el chasco, habiendo ellos estudiado este versículo, habiendo ya estudiado por años este versículo, habiendo descubierto en los periodos cronológicos proféticos de este versículo, sin embargo, el hecho de que haya ocurrido un chasco es una evidencia contundente de que ni el catolicismo ni el protestantismo conocían la verdad de la purificación del santuario. Fue después del chasco, justo después del chasco, cuando esa verdad comenzó a ser restaurada. De hecho fue, por así decirlo, si queremos colocar una fecha exacta, fue el 23 de octubre de 1844 cuando comenzó a emerger esta luz. Porque en pleno chasco, uno de los líderes sale a visitar a otros hermanos para motivarlos, para que no se desanimen. Y él dice que él cree que tuvo como una visión donde él vio que lo que había ocurrido era que Jesús había pasado de un lugar santo al lugar santísimo a comenzar otra fase, la fase final de su obra de la redención. Eso los llevó a estudiar con más profundidad este tema de la purificación del santuario y descubrieron eso, que había un santuario en el cielo, que Jesucristo era el sumo sacerdote y que había comenzado justamente una obra especial. O sea que a la par que Jesús entra en el lugar santísimo a purificar el santuario, su pueblo remanente comienza a entender esa verdad. Y no fueron, obviamente los católicos, no, porque están bajo la obra de pisoteamiento, o sea, de hollamiento de parte del papado que abolla el santuario, y el protestantismo tampoco conocía esta verdad. Entonces, es el fundamento de nuestra fe y es el fundamento de nuestra misión, porque justamente Dios le reveló esto a su pueblo remanente con esa misión, porque luego aparece, y ustedes saben, Apocalipsis 14, el mensaje de los tres ángeles justamente son las verdades que salen del santuario, las verdades que se aprenden allí y que deben ser predicadas a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Que deben ser predicadas a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Entonces, por eso es que, por así decirlo, si usamos alguna expresión que esas que se usan por allí, nuestro ADN adventista depende de este versículo, de la comprensión de este versículo y indudablemente de la comprensión del santuario, de la obra. No podemos, de hecho, si queremos mencionar algo, que el día de mañana, Dios mediante, también estudiaremos un poco más, justamente esta verdad se ha vuelto a ocultar mayoritariamente en el pueblo adventista, justamente por la obra de un señor llamado Frum, Leroy Frum. ¿Y cómo fue que se llevó esta obra cómo es que esta verdad que había salido y que Dios entregó a su pueblo comenzó otra vez a perderse, justamente por él volver a consultar testimonio de él mismo, a consultar la literatura del protestantismo, de las iglesias que estaban a su alrededor, para preguntarle acerca de este tema. Entonces, evidentemente, es como que una persona que tiene visión 360 le pregunte a un ciego cuál es el camino. Entonces, eso es lo que ha pasado. Un ciego que guía a otro ciego. Pero bien, entonces, ¿qué en sí consiste esta obra final? Esta gran verdad. Bueno, ya se ha mencionado. Primero, que hay un santuario en el cielo. Lo dice toda la escritura. Desde toda. Casi que en cada libro de la escritura encontramos una referencia al santuario celestial. O sea que el santuario de los 2300 días es el celestial.
es el que Dios creó. Lo dice más propiamente, se lo dijo Dios a Moisés, pero aún más detalladamente está bien explicado en el libro de Hebreos. En el libro de Hebreos, capítulo 8, capítulo 9, se expresa justamente la existencia de un santuario celestial literal, no es simbólico, literal, que constituyó el modelo que Moisés vio para hacer el tabernáculo. También, ¿qué otra gran verdad se dice? Bueno, que justamente en ese contexto del santuario celestial, que fue la maqueta para construir el terrenal, y que ese terrenal es un sombra y símbolo del celestial, bueno, el sacerdocio levítico también es un símbolo del sacerdocio de Cristo. Solamente que el de Cristo se le denomina el sacerdocio según el orden de Melquisedec. Pero en general es el mismo. ¿Y en qué consistía ese sacerdocio? Bueno, básicamente todo eso del santuario y del sacerdocio no era más que, como ya lo vimos, la forma en la que Dios estableció su tratamiento contra el pecado. Eso es todo. ¿Por qué? Porque el hombre pecó y el pecado entró en el mundo. O sea, fíjense que las expresiones que se usan en la escritura del pecado, se tratan del pecado como si fuese por así decirlo, una persona, un ente, algo físico, algo tangible. El pecado entró en el mundo. Entonces, el Señor le mostró por medio de todos esos ritos simbólicos cómo iba el Señor a tratar con ese pecado. Bueno, primeramente debías quitárselo al pecador para que no recibiese la paga del pecado, que es la muerte. Se lo transmite a un inocente, a un que se simbolizó bajo los corderos o los animales limpios como ofrendas ofrendas. Se les colocaba sobre ellos el pecado, ellos eran degollados y el pecador quedaba libre y el pecado quedaba en la ofrenda. Eso, digamos, hablando de lo que es Génesis, ¿no? Pero cuando ya vamos a la historia de Éxodo, que estamos hablando de Moisés, ya fue más específico y se estableció que ese tratamiento no quedaba solamente con un cordero o con un animal. Debía ser llevado al santuario. Y al final del año, o sea, una vez al año, todo ese pecado acumulado se colocaba sobre un animal exclusivamente escogido para ello, y ese animal no moría por ese pecado, o sea, no era un sacrificio, sino que él portaba ese pecado y lo llevaba al desierto, que es el famoso macho cabrío por Azazel. Y de esa forma se le enseñaba al pueblo, y también a nosotros, obviamente, que el destino final del pecado es ser totalmente quitado de la persona, quitado del santuario, quitado del pueblo y llevado lejos a un lugar inaccesible, donde finalmente el pecado es destruido junto con el animal que lo porta. Todo esto es símbolo de ¿qué? De la obra de salvación, de la cual el sacrificio era solamente una parte, no era el todo. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, que por un lado, todo esto fue ocultado por el poder papal. ¿Por qué? Porque el cordero simboliza a Cristo y todo el sistema del sacrificio, o sea, de la obra de Cristo, tipificada en el santuario, era primero un cordero y luego un sacerdote. Un cordero deportaba el pecado y moría por ese pecado. Luego el sacerdote llevaba el pecado al santuario. Y al final del año, ese sacerdote llevaba el pecado sobre Azazel y Azazel lo llevaba al desierto. Entonces, en la obra de salvación, porque Azazel no salva, Azazel simplemente lleva el pecado para ser destruido. Entonces, la obra de salvación, básicamente, si lo vemos en el santuario terrenal, constaba de dos partes. La parte que hacía el cordero y la parte que hacía el sacerdote. Obviamente, tanto el cordero como el sacerdote, en la realidad, es Cristo. Y representan dos fases de la obra de Cristo. Y esto es algo que tenemos que ver porque por un lado, ahora sí, lo que iba a decir, por un lado, el papado, evidentemente,
la obra como presentan, el engaño que presentan de la salvación, no tiene que ver, o sea, tiene que ver con un sacrificio terrenal que ellos inventaron, que es la famosa misa, que ellos llaman que allí es la transubstanciación del pan en el cuerpo exacto y la sangre de Cristo, y el sacerdote terrenal, que son los sacerdotes, y un santuario terrenal, que es las iglesias, donde se hace. Por eso es que para ellos es importante, fundamentalmente importante, que la gente vaya a la iglesia, al local que ellos llaman iglesia, a los templos que ellos llaman iglesia. Ellos no llaman iglesia a la reunión de las personas, ellos llaman iglesia a los locales, que en estos casos son catedrales, templos, etcétera. Y es allí, ese es su santuario, y es allí donde se logra. Por eso es que es importante que la gente vaya allí para ellos, no para los católicos. De esa forma ocultan toda esa verdad y echaron por tierra. El protestantismo logra entender que la salvación es por la fe de Cristo, pero le falta la parte del sacerdocio de Cristo. O sea, entienden de la salvación de Cristo como el Cordero de Dios, pero no han entendido el sacerdocio de Cristo. Y es allí donde entra el pueblo adventista, porque Dios entonces le confía la verdad completa al pueblo adventista. Que ya lo hemos mencionado, repetimos. O sea, la salvación se centra solo en Cristo, pero en dos fases. La fase de Cordero y la fase de sacerdote. Entonces, la labor del Cordero, ¿cuál es? Recibir el pecado. Recibir el pecado y morir por el pecado, como víctima sustituta. Eso lo hizo Cristo. ¿Dónde lo hizo? Bueno, en el mismo lugar donde lo hacía en el sistema simbólico. El pecador traía su ofrenda hasta el atrio, y en el atrio colocaba sus manos sobre la ofrenda, el animal, y luego el mismo pecador lo degollaba y ahí moría. Entonces esa es la parte que hizo Cristo en la tierra, que Dios lo envió, se encarnó, recibió el pecado por herencia, por imputación, y luego muere por el pecado. Muere por el pecado. Lo que sería en el Getsemaní gustó la muerte, y en la cruz él finalmente murió. Todo eso entonces sería lo que está representado por la obra que se hace en el atrio. Todo eso sería Cristo como nuestro Cordero. El Cordero que quita el pecado del mundo. Pero ahora ese pecado que ha sido quitado necesita ser tratado en el santuario. Esa es la segunda fase, que no la comprende el protestantismo. Es la segunda fase de Cristo como sacerdote. Y es la que se menciona en Hebreos también, donde dice que Cristo, en Hebreos capítulo 8, que Cristo dice, ¿no? Vamos a verlo aquí. Dice que en el capítulo 8, versículo 1 de Hebreos dice: así que la suma acerca de lo dicho es esto, que tenemos tal pontífice que se sentó a la diestra de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que el Señor levantó y no el hombre. Entonces allí está. De hecho, cuando dice la suma, está diciendo el resumen. Como muy bien lo aprendí yo, pues, de la explicación que hace Tellón en su libro Camino Consagrado. Justamente dice, bueno, quiere decir que todos los 7 capítulos anteriores del libro de Hebreo es una explicación detallada de el pontífice que tenemos en el cielo. Porque él dice la suma, el resumen de lo dicho antes, de lo dicho en el capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, 4, 5, 6 y 7. El resumen es: tenemos tal pontífice. O sea que los 7 capítulos de Hebreos, los 7 primeros capítulos de Hebreos, trata de el pontífice que tenemos en el cielo, el sacerdocio de Cristo. Y luego lo dice en el versículo 2, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que el Señor levantó y no el hombre. Entonces luego empieza a explicar a qué se refiere. Bueno, va a hacer un repaso. El pontífice es puesto para ofrecer presentes y sacrificios. O sea, la labor del sacerdote es ofrecer las ofrendas y los sacrificios. Ofrecer
¿Ante quién? Ante Dios. Por lo cual dice, era necesario que él también tuviese algo que ofrecer. O sea que Cristo, antes de ser sacerdote, tenía que ofrecerse primero. Pero él no podía ser en la tierra, que es el versículo 4. Dice, así que si estuviese sobre la tierra, ni aún sería sacerdote. O sea que este versículo es clave. ¿Por qué? Porque justamente separa la labor de Cristo como cordero de la labor de Cristo como sacerdote. En la tierra, él solo fue cordero, él no fue sacerdote. Por lo tanto, en la tierra, la obra que hace sacerdote no la hizo Cristo. La hizo cuando la hizo y la está haciendo, porque está diciendo aquí, en Hebreos, que él está ministrando como pontífice en el santuario. O sea, su sacerdocio no es en la tierra, es en el santuario. En la tierra ya lo he dicho, si estuviese sobre la tierra, no sería sacerdote. ¿Qué fue Cristo sobre la tierra? Cordero, fue una ofrenda. Y luego sigue explicando todo lo que es en la relación de esto con el pacto, de que el santuario terrenal realmente pertenece al antiguo pacto, el celestial pertenece al nuevo pacto. Y luego en el capítulo 9 retoma este punto y nos habla entonces del santuario celestial, la disposición que lo hace con qué objetivo, con el objetivo de que se entienda la labor de Cristo en el cielo. Y claro, aquí en Hebreos 9 él explica que hay dos partes en el santuario terrenal que son símbolo celestial, los muebles que había, y luego en el versículo 6 dice que en la primera parte del tabernáculo siempre estaban los sacerdotes y en el segundo solo el pontífice. Y ahí es cuando entra el tema, porque en la segunda parte es que se hace la labor de la expiación. O sea que la expiación del santuario no se hace en la tierra, se hace en el santuario celestial y se hace en el lugar santísimo y se hace una vez en el año. Entonces, es lo que justamente nos explica, o sea, esto es la explicación de Daniel 8:14. Es la explicación de entender que Cristo en el cielo, a partir de la fecha profetizada, 2300 tardes y mañana, está haciendo la fase final de su obra en el cielo, de su obra de sacerdote, que es la obra de ¿qué? Purificación del santuario. Que es la obra de ¿qué? Expiación del santuario. Y esta parte sí no la dijimos, pero es la obra del borramiento de los pecados. O sea, bueno, digamos que no se sobreentiende porque es algo que quizás no lo tenemos, pero si lo analizamos rápidamente nos vamos a dar cuenta que sí. Cuando hablábamos de expiación dijimos que era sinónimo de limpiar, purificar, reconciliar y perdonar. Bueno, también es sinónimo de borrar, porque borrar es quitar lo que está sucio. Eso es lo que es borrar. Entonces, expiar es el borrar los pecados. Y esto es interesante porque también esas palabras están en la Escritura. En la Escritura, por ejemplo, cuando el apóstol Pedro habla acerca de esto, en una predicación, lo dice, ¿no? En el versículo, Hechos capítulo 3, versículo 19, dice, en un discurso que hará, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, cuando vengan los tiempos de refrigerio de la presencia del Señor y envíe a Jesucristo que fue antes anunciado. Entonces aquí esta palabra es interesante porque no usa la palabra perdonados vuestros pecados, sino borrados. Y lo habla en términos futuro, para que sean futuro, borrados vuestros pecados. ¿Cuándo serán borrados? Cuando vengan los tiempos de refrigerio. También están en futuro, cuando vendrán. O sea que no es en ese momento. Y ese cuando vendrán, ese tiempo de refrigerio, parece que está relacionado con la fase final, porque dice que cuando vengan el refrigerio, enviará a Jesucristo. O sea que poco antes de que venga Jesucristo, ocurre ese borramiento de los pecados. Y indudablemente aquí está hablando, en Hechos 3:19, el apóstol está hablando justamente de la purificación del santuario. Está hablando de Daniel 8:14. Está hablando de esa fase final, porque fíjese que cuando termine eso, cuando
Cuando sean borrados vuestros pecados, entonces enviará a Jesucristo. Y eso es lo mismo de Hebreos, porque en Hebreos 8, al final del capítulo 8 de Hebreos, dice en el versículo 12, Hebreos 8:12, seré propicio a sus injusticias y de sus pecados y de sus iniquidades no me acordaré más. O sea que esto es lo que ocurrirá al final del nuevo pacto. Sus pecados serán eliminados, porque si Dios no se acordará más de los pecados, ¿por qué no se va a acordar? Es porque han sido borrados, eliminados. Y eso es la parte que se menciona aquí como la parte final del nuevo pacto. Entonces, eso es lo mismo pues que la purificación del santuario o que la expiación del santuario, que también tiene que ver con qué, bueno, con Levítico 16. Con Levítico 16, que es la expiación, lo que se hacía en el día de las expiaciones, la expiación del santuario, que es lo que hemos mencionado, ¿no? Que el pecado que ha sido depositado todo el año allí en el lugar santísimo es limpiado de allí y se coloca sobre esa cel y se lanza pues al desierto. Entonces, esa es la gran verdad que está en la Escritura, que es parte del Evangelio, porque en ninguna de estas cosas se está explicando o diciendo que la expiación es algo que hacemos nosotros o que es algo que ganamos nosotros por nuestras obras. No, la expiación es por la sangre de Cristo. Porque justamente en el simbolismo, la sangre del cordero que ha sido degollado la trae el sacerdote. Con esa sangre contamina al principio, pero con esa, o sea, no contamina, sí contamina, pero quiere decir que esa sangre lleva el pecado al santuario, y esa misma sangre al final del santuario, o sea, al final del día de expiación, porque también se sacrificaba un carnero para expiación, esa sangre era usada para limpiar el santuario y llevar ese pecado limpio que ha sido quitado del santuario sobre el macho cabrío. O sea, al final es la sangre de Cristo la que quita el pecado de la persona y lo lleva al santuario, y que luego esa misma sangre quita el pecado del santuario y lo lleva para ser destruido. Es la sangre de Cristo. La sangre de Cristo es la que purga a nuestros pecados individuales, expía individualmente a la persona, y es la misma sangre la que expía el santuario. La sangre de Cristo. Y todas son obras de ¿qué? Del sacerdocio, del sacerdote. ¿Y dónde? En el santuario, en esa fase final. Entonces, bueno, esto es algo que tenemos que comprender. ¿Por qué? Porque, por un lado, nos hace entender que ese concepto de la salvación, por así decirlo, protestante calvinista, una vez salvo, siempre salvo, no es bíblica. ¿Por qué? Porque nosotros hemos sido salvados, sí, por la sangre de Cristo, pero aún nuestra salvación definitiva y final no ha concluido. Aún tenemos un caso en el santuario celestial. Aún están nuestros pecados allí. Aún tenemos, o sea, nosotros tenemos que entender que nuestra salvación es, número uno, que nuestros pecados sean quitados de nosotros por la sangre de Cristo. Nosotros vamos siendo limpiados. Y número dos, que nuestros pecados sean también borrados del santuario celestial. Esa es las dos fases de o sea, si queremos ver las dos fases de la salvación a nivel personal, a nivel práctico, es eso. Nuestros pecados deben ser quitados de nosotros, número uno. Y número dos, borrados del santuario. Y si inclusive pudiéramos agregar un número tres, y ser destruidos con Azazel en el fuego final. Solamente cuando eso ocurra, entonces ya diríamos, bueno, se acabó. Raíz y rama, no hay más. No volverán. Nuestros pecados no volverán. No se acordará Dios de ellos, no nos acordaremos de nosotros de ellos. Entonces,
¿Tenemos alguna obra que hacer nosotros en esa? Ninguna, ninguna que gane esa salvación. La única obra que tenemos que hacer es dejar, permitir que el Señor nos quite el pecado. Porque esa es la obra que hace el Señor, quitarnos el pecado. Quitarnos el pecado de la mente, del corazón. Quitarnos el pecado de nuestros registros que están allá, en el cielo, del santuario. Y luego finalmente quitar el pecado o destruir el pecado del universo. Entonces, bueno, voy a dejarlo hasta aquí, porque ahí, para dejar algún tiempo por si hay algún comentario o pregunta. Sí, pastor, muchísimas